Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por sintonizar su programa Conciencia y Cívica, el programa que hacemos especialmente para ustedes. Todos tenemos conciencia, eso no cabe la menor duda, pero es sumamente importante despertar la conciencia ante los terribles acontecimientos que, diríamos, están hoy en día en nuestro país y están por llegar todavía peores. Todo va a depender muchísimo de que el día 6 de noviembre los demócratas logren mayoría en las cámaras. Es sumamente importante. En estos momentos los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, tienen la presidencia y también tienen la Corte Suprema de Justicia, porque tienen mayoría absoluta, ¿verdad? Y entonces, pues lógicamente, eso ha convertido al Partido Republicano en una dictadura de partido, ya que ellos gobiernan exclusivamente para ellos mismos y no le dan cabida en absoluto a los demócratas ni tampoco a los independientes. Bueno, este programa Conciencia y Cívica ustedes lo pueden ver por YouTube, sencillamente colocando Conciencia y Cívica, y también lo pueden ver más cómodamente en nuestro portal conciencia y cívica todopegado.com. Y también ustedes pueden intervenir y hacer sus preguntas y comentarios por mensaje de voz o mensaje de texto al número 561-306-2741. Voy a repetir, 561-306-2741. El tema de hoy es la dictadura del Partido Republicano le ha declarado la guerra a muerte a los latinos. Voy a repetir, es muy grave. La dictadura del Partido Republicano le ha declarado la guerra a muerte a los latinos, a los hispanos. Eso es sumamente grave y vamos a ver cómo y por qué y de qué manera. Negarlo es engañarnos inútilmente. La pregunta es cómo evitar que eliminen a los latinos de Estados Unidos. No vamos a hablar del presidente de Estados Unidos, es una pérdida de tiempo. Desde su campaña electoral vimos que de él solo podíamos esperar de lo malo lo peor, de lo malo lo peor. Recuerden que este presidente es el monstruo de Frankenstein. El Partido Republicano es la causa, es Frankenstein, y el presidente es el efecto. Él es el monstruo creado por el Partido Republicano. Para muchas personas es difícil entender que en Estados Unidos quieran eliminar a los latinos, pero es lo mismo que pensaban los judíos en la Alemania nazi. Todo es un proceso que empieza despacio, luego toma una velocidad y atrocidad que no para hasta el Holocausto. Vamos a ver. Al perder Estados Unidos la democracia, años atrás, y convertirse en el Partido Republicano en el partido único, el país pasó a ser gobernado por una corporocracia, el gobierno de las grandes corporaciones. Ellos los que quieren y hacen es, por un lado, tener el dominio absoluto, porque tienen la mayoría. Por otro lado, tenemos que saber que la mayoría del pueblo renunció a participar en la democracia. Está alejado de las elecciones. En las últimas presidenciales, el 10% no se registró. El 10% no se registró y de los registrados, el 45% no votó. Todo ello principalmente a la manipulación maquiavélica psicológica de los republicanos. Los republicanos durante muchos años han estado envenenando la mente del pueblo norteamericano, hablándoles mal de los políticos, hablándoles mal del Congreso, hablándoles mal del sistema, precisamente para descorazonarlos y para que no vayan a votar. Pero ellos sí van a votar en masa, porque, diríamos, lógicamente ellos siempre quieren ganar las elecciones, quieren que sus representantes ganen, y entonces ellos son muy conscientes de que el voto es fundamental, pero al mismo tiempo evitan que los demás voten, ¿verdad? Por otro lado,
Los representantes republicanos elegidos son producto del dinero de las corporaciones, no son del pueblo, y para el pueblo, como establece el concepto de democracia de Abraham Lincoln. Y finalmente, el presidente elegido y sus secretarios, lo que nosotros llamamos en nuestros países diputados, son la máxima representación de la corporocracia, millonarios y multimillonarios. En resumen, el pueblo americano renunció a ejercer su soberanía. Recuerden que la soberanía es del pueblo. El pueblo es el dueño del país, pero la soberanía se debe de ejercer, pues de lo contrario te la quitan. Y eso es lo que ha pasado con Estados Unidos. El pueblo norteamericano no sabe, no se le ha informado, no tiene el conocimiento de que somos los dueños de Estados Unidos, somos los soberanos, este país es nuestro, pero la soberanía hay que ejercerla o te la quitan. De esta manera, el Partido Republicano toma bajo su control los tres poderes, el poder legislativo y judicial, como decía anteriormente. La mayoría del pueblo no está pendiente de la política y muchos ni siquiera quieren saber nada de política, pero esto es muy lamentable porque si no queremos ser políticos debemos de ser masoquistas y aguantar el dolor y la muerte. Lógicamente, también el que no quiere ser político debe de ser ermitaño. Eso quiere decir que se tiene que ir a vivir a una ermita allí en un monte, porque ser político es ser ciudadano, es vivir en una ciudad, es vivir en comunidad. Todos somos políticos. Desde el momento que vivimos en sociedad, somos políticos. El problema es que unos lo saben y otros no lo saben. Unos lo ejercen y otros no lo ejercen. El pueblo le dejó el camino libre al Partido Republicano para que se convirtiese en la dictadura del partido único. Esto es muy importante que lo entendamos y vean cómo ha sido algo paulatino, constante y seguido. Es la práctica de la vaselina. Esta táctica la están siguiendo en otras maldades diabólicas para eliminar a los hispanos o latinos. Un partido que gobierna exclusivamente para ellos y peor aún, para la base extremista del Partido Republicano. Porque dentro del Partido Republicano hay personas muy buenas, hay personas muy inteligentes, hay personas muy preparadas, pero desgraciadamente en estos momentos estas personas en general las tienen apartadas y están gobernando para la base, diríamos esa base blanca, xenófoba y de poca educación. Lo que se llamaría los fundamentalistas xenófobos, sin respetar oposición ni tampoco a la mayoría de los independientes. O sea, este es un gobierno, repito, que gobierna exclusivamente por ellos y para ellos, y ha excluido totalmente a los demócratas y ha excluido también a los independientes. Por eso es una dictadura. Bueno, muchos tienen experiencia en dictadura porque vienen, por ejemplo, de Cuba, donde ha habido hay el partido único en Cuba y lógicamente la dictadura comunista de Cuba. Otros vienen de Venezuela y también es lo mismo, el partido único y lógicamente, bueno, partido único porque a los partidos de la oposición los engañan, los estafan, les roban y les roban las elecciones. Bueno, es un desastre lo de Venezuela, pero eso o sea, tanto en Venezuela como en Cuba, eso no fue de repente, sino que empezó paulatinamente y eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos. Observen que los republicanos no están nombrando a ningún independiente para ningún cargo público, ni mucho menos a un demócrata. Recordemos como el gobierno del presidente Obama tenía gran cantidad de republicanos e independientes trabajando en el gobierno, como el director del FBI, lamentablemente, el director de la CIA, lamentablemente, pero diríamos, los demócratas siempre le han dado chance a la oposición, siempre le han dado chance a los independientes, porque cualquier partido necesita de un contrincante para llevar la democracia adelante. De lo contrario, se convierte en una dictadura y las dictaduras lo que traen es cosas terribles y algunos de ustedes, de nosotros, lo hemos vivido. Yo lo viví en España con la dictadura del dictador Franco, ¿verdad?,
el garrote vil, personas fusiladas, etcétera, etcétera, en Cuba también, ¿verdad? En Venezuela van por el mismo camino. Bueno, vamos a unos importantes mensajes y regresamos de volada. Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por sintonizar y por seguir con su programa Conciencia y Cívica, un programa que hacemos por ustedes y para ustedes con la finalidad de, por favor, despertar la conciencia, porque en estos momentos tenemos que tener la conciencia bien despierta, porque si no los resultados van a ser nefastos, como vamos a ver en este programa. Bueno, la dictadura del Partido Republicano empezó en el año de 1978 con un republicano llamado Newt Gingrich y su equipo de republicanos bajo la etiqueta Revolución Republicana de Greenwich. Su política despiadada era y es hacer la política una guerra por el poder, librar un combate. La victoria política había que lograrla por todos los medios posibles. Es importante que entendamos eso, porque eso no ha sido algo que ha nacido de la noche a la mañana. El Partido Republicano desde hace muchos años se ha ido haciendo extremista, ¿verdad? Y diríamos, y todo eso ha sido una evolución hasta de llegar donde hemos llegado. O sea que el Frankenstein, recuerden, el Frankenstein es el partido. El monstruo no es Frankenstein, el monstruo es el presidente. Sarah Palin siguió la política de Gingrich, organizó el Tea Party y contagió de intolerancia extremista y xenófoba a las élites del Partido Republicano, representantes, senadores, gobernadores y candidatos a senadores. Y entre ellos, pues lógicamente, al candidato actual al Senado, el señor Rick Scott. Él es un producto del Tea Party, él es un producto de la extrema derecha republicana, aunque ahora se da un aire de, vamos a decir, de angelito, de que yo no he sido, ¿verdad?, de corderito, pero este hombre es un peligro tan peligroso como el resto de los que están asesinando este país. El señor Scott, quien ganó la gobernación como miembro del Tea Party, el dinero del Tea Party y el apoyo del Tea Party. Scott es un miembro de la extrema derecha republicana y capo máximo de la cleptocracia de la dictadura del Partido Republicano. Sí, porque este partido, además, como veremos en otro programa, diríamos, es un partido de ladrones, es una cleptocracia, el partido de los ladrones. Y veremos cómo se están robando el dinero del pueblo norteamericano. Pero ¿por qué el Partido Republicano respalda la dictadura? Hemos visto en otros programas que desde que entró el gobierno tiránico, el pueblo americano ha retrocedido en todos los ámbitos del medio ambiente, la ecología, los derechos humanos, los derechos sociales, las libertades civiles y culturales. Sí, culturales también, porque el tirano retiró a Estados Unidos de la UNESCO, que es precisamente la organización para el desarrollo de la cultura y de las artes, etcétera, etcétera. Entonces, como él no tiene ni arte ni parte, pues dijo, no, me tengo que salir de la UNESCO, algo vergonzoso. Y también en la política internacional. Pueden ustedes ver el programa del 23 de agosto, La gran traición, y en especial en lo económico el trabajador está estancado y retrocedido en muchos casos. Pueden ver el programa La pobreza en Estados Unidos del 30 de agosto en nuestro portal de Conciencia y Cívica, todopegado.com, o en YouTube. Hay mucha propaganda diciendo que la economía norteamericana está muy buena, etcétera, etcétera, pero todo eso es propaganda. Estados Unidos está quebrado. Nosotros tenemos una deuda que no la podemos pagar y siguen derrochando nuestro dinero, el dinero que nosotros tenemos que pagar. Pese a todo este escenario dantesco, la base racista y xenófoba respalda la dictadura de partido. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. La Oficina del Census de Estados Unidos prevé que la población blanca quedará en minoría en el año 2044
en solo 26 años, si no antes, porque nosotros nos reproducimos más rápidamente. Los republicanos no están dispuestos a ser minoría y recurrirán a todo para evitarlo. Este es el meollo del problema, pongan mucha atención. En pocos años ellos van a ser minoría en Estados Unidos y los latinos, los hispanos, vamos a ser mayoría. Esto ellos bajo ningún concepto lo aceptan y van a hacer todo lo que haga falta y van a recurrir a todo lo que haga falta para pararnos. En cambio, el Partido Demócrata es el partido que respalda a las minorías y no acepta el martirio de los hispanos. Es el partido que está de nuestro lado. Lamentablemente no hay más partidos fuertes y el único partido que nos respalda y que es fuerte, aunque está en minoría, es el demócrata. Entonces, pues lógicamente tenemos que apoyar el Partido Demócrata porque es el único que nos puede salvar. El Partido Demócrata se ha opuesto al muro de la vergüenza con México, a que nos quiten el TPS, el permiso temporal de trabajo, ¿verdad? Que nos quiten el DACA, el Deferred Action de los jóvenes. También el Partido Demócrata se opone a la discriminación inmigratoria de los musulmanes. Además, el Partido Demócrata es el único que ha hecho cosas buenas y positivas para el pueblo, como podrán ver en el programa El Malestar Americano del 27 de septiembre. 27 de septiembre también por el concienciaycívica.com. Hay quienes no les gusta los demócratas, ni la señora Clinton, por el lavado de cerebro que por años le han hecho los republicanos. Pero esto ahora debemos de dejarlo de lado. Ahora estamos luchando por la supervivencia de nuestra raza. O estamos con nuestra gente o todos van a sufrir las consecuencias. No se puede ser neutral. Les quiero hacer un pequeño ejemplo de la historia. Cuando Adolfo Hitler llegó al poder en el año 1933, la mayor parte del movimiento obrero alemán se declaró oficialmente neutral. El 2 de mayo de este mismo año, los nazis de todo el país ocuparon las oficinas y los edificios de los sindicatos, confiscaron sus activos, su dinero, y arrestaron a los líderes electos democráticamente, y muchos fueron golpeados, torturados y enviados a los campos de exterminio. O sea, no podemos ser neutrales, porque los neutrales terminan en los campos de exterminio. Para quienes no quieren tomar parte del problema, hay que saber que el gobierno actual norteamericano tiene una gran similitud con Adolfo Hitler de Alemania. Esto que les pasó a los trabajadores alemanes es lo que les espera a quienes se muestran neutrales y no quieren tomar partida en la tragedia que vive el hispano en Estados Unidos. Esta guerra que han declarado a los latinos, que nos han declarado a nosotros, ser neutral es convertirse en víctima o en cómplice. Llegó la hora de ser objetivos y prácticos e ir directamente al problema principal y su solución. Sabemos que hay muchos problemas como el Partido Republicano se ha erigido en una dictadura de partido único, como en la Cuba de los Castro o la Venezuela de Maduro y Chávez. Pero tenemos el problema de que nos están robando y arruinando el país, dándole a los ricos billones de dólares que luego tenemos que pagar nosotros. Veamos el problema principal. El gobierno republicano ha declarado la guerra a muerte a los latinos. La causa es que, como les decía antes, ellos no quieren ser minoría. ¿Qué pruebas tenemos? Bueno, en primer lugar, la primera prueba se remonta a la campaña electoral del ahora presidente. Él desde el primer discurso empezó a insultar, vejar e insultar a los latinos, diciendo que somos criminales, diciendo que somos estiércol o otra palabra peor. Y más recientemente, ya como presidente, ha dicho que estamos infectando a los Estados Unidos.
Esta palabra infectando fue la misma que utilizó Adolfo Hitler para referirse a los nazis. Y como estaban infectando Alemania, pues luego había que mandarlos a los campos de exterminios para acabar con la infección. Aquí vamos por el mismo camino. En segundo lugar, tenemos la negación de derecho de asilo, un derecho consagrado por la legislación norteamericana y por la legislación internacional, por tratados internacionales. Esto es una supraley, es una ley que está por encima de la Constitución de los Estados Unidos, de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Este señor y este partido republicano no le importan las leyes, no le importan los derechos legales, ni los derechos humanos, ni nada. Sencillamente está negando el derecho de asilo descaradamente. Por ejemplo, estas personas que han venido de Centroamérica, de Honduras, Nicaragua, Guatemala, etc., estas personas vienen solicitando asilo. De acuerdo al derecho internacional, se le debe de oír, se le debe de escuchar y llevarlo delante de un juez, darle el debido proceso también establecido por la Constitución de Estados Unidos. Y luego, diríamos, si califica, bien, y si no califica, pues se le invita a que se vaya o se va, ¿entiendes? Hay diferentes maneras, eso es otro tema. Pero fíjese lo siguiente. De acuerdo a las últimas cifras que tenemos, el gobierno ha rechazado, ha negado el 62% de las solicitudes de asilo, 62%, contra 45% del gobierno de Obama. En el gobierno de Obama se rechazaron 45%, aquí lo han subido a 65%. Pero ahí no queda la cosa. A los mexicanos les rechazan el derecho de asilo en un 88%, un 88%. A los salvadoreños, 79%, y a los chinos el 20%. ¿Qué les parece? O sea, a los chinos el 20%, a los mexicanos 88%. ¿Eso no es una discriminación? ¿Eso no es una xenofobia? Algo no está claro. En los últimos tiempos hemos visto caravanas de personas que venían de Honduras y de Centroamérica, y la reacción ha sido una reacción inhumana, una reacción ilegal, una reacción inconstitucional y apartado a derecho. Pero aquí no ha pasado nada. Se habla, no se habla y tal. Porque al fin y al cabo, todo eso no le importa a la base del partido. A la base del partido todo eso no le importa en absoluto. Lo que le importa a la base del partido es que no entren hispanos y que los que están aquí los deporten, como vamos a ver a continuación. Pero antes quiero ir a unos importantes mensajes y regresamos de volada. Queridos amigos y amigas, muchísimas gracias por seguir con su programa Conciencia y Cívica. Estamos hablando precisamente cómo el partido único dictatorial republicano quiere exterminar a los hispanos, quiere exterminar a los latinos, y estamos viendo de qué manera lo están haciendo. Y hemos visto en primer lugar no dejándolos entrar, pero también, diríamos, las personas que están legalmente en el país, pues están siendo atacados y están buscando la manera de quitarles la residencia, quitarles la ciudadanía. Ya hemos visto que les han quitado el TPS, les han quitado el DACA, o sea, de manera de que, por un lado, no dejarlos entrar, y por otro lado, los que están, sacarlos para afuera. Estos son medidas, pero luego esto va a ir paulatinamente en crescendo, como la música, y luego, diríamos, van a pasar a acciones más violentas. Como hemos visto, por ejemplo, la Asociación del Rifle les ha sugerido de que tienen que prepararse para una guerra civil y que deben de armarse, ¿verdad? Lo cual están haciendo. O sea, realmente la situación es sumamente grave. ¿En cuál
Yo les recomiendo que lean un libro que se llama Sobre la tiranía de Timothy Snyder. Timothy Snyder, Sobre la tiranía, es un libro que ustedes pueden leer por internet y creo que Amazon lo vende como en $9 solamente. Y es un relato muy descriptivo y muy detallado y comparativo entre este gobierno republicano y el gobierno nazi de Alemania, como este presidente y Adolfo Hitler, y hay una similitud prácticamente del 100%. ¿Y cuál fue el resultado final? El resultado final fue el Holocausto, donde llevaron a millones de judíos, españoles, disidentes, gitanos, etcétera, a las cámaras de exterminio, a las cámaras de gas. Y eso en Alemania fue paulatino, no fue, diríamos, de repente, o sea, más o menos en el mismo tiempo que estamos siguiendo las cosas aquí. Por eso es tan importante que el 6 de noviembre podamos obtener la mayoría en las cámaras y podamos parar esta dictadura, por lo menos pararla, ¿verdad? Vamos a ver algunas soluciones. En primer lugar, tenemos que votar masivamente por todos los candidatos demócratas, por todos. El partido único, o sea, el Partido Demócrata es el único durante toda la existencia que ha favorecido y favorece al pueblo en general y a los hispanos en particular. Con el voto y solo con el voto podemos salir de la dictadura del Partido Republicano. Apoyar y asociarnos a todas las organizaciones que trabajan por los hispanos como ACLU, Unión por las Libertades Civiles, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras. Apoyar y suscribirnos a los periódicos serios importantes que sí dan noticias verdaderas como el New York Times y el Washington Post para estar bien informados. Ayudar a los votantes a depositar el voto, no el voto por correo porque nos lo van a robar, sino el voto anticipado. Persuadir y convencer a quienes tengan complejos con los demócratas, decirle que el voto no es por los demócratas, el voto es para nosotros. Hay latinos que tienen odio visceral a los demócratas. Hay que decirles que se suban ese odio de las vísceras y se lo pongan en el cerebro. El voto no es a favor del Partido Demócrata, es a favor de nosotros los hispanos. Invitar a los familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo, compañeros de iglesia, de culto, etcétera, para que vean el programa Conciencia y Cívica, todopegado.com, porque con el voto es que nos podemos salvar y podemos parar lo que viene. Porque si ellos mantienen la mayoría en las cámaras, ellos van a seguir progresivamente, diríamos, el camino del exterminio de los hispanos. Con el voto tenemos que luchar contra la dictadura del Partido Republicano y reconquistar la democracia. Recuerde y pase la voz. O votas, el voto, o te votan o eliminan. Porque el plan que ellos tienen es eliminar a los hispanos de Estados Unidos. En tu boleta está tu salvación. Gracias.